Hola mis estimados hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a la segunda parte de nuestro estudio bíblico del paso 11 del tema o de la mentira si solo tuviera más dinero. Quería empezar hoy porque fue un tema bastante extenso y complejo el otro día. Quería entrar primeramente con un pequeño resumen de lo que hablamos y lo que vimos. Entonces, yo hice este pequeño resumen recordándoles de que vimos una lista de cosas y nos hicimos la pregunta cuáles de estas cosas son las que más nos gustaría tener o cuáles son importantes para nosotros. Después también hablamos sobre cuáles son las cosas que permanecen para siempre en nuestras vidas y cuáles son las cosas en nuestra vida que no son para siempre, ¿no? Que son pasajeras, ¿se acuerdan? Vimos esta imagen de las cuatro calaveras y les conté que estaba en la entrada de una iglesia de Alemania, una iglesia antigua, luterana, que dice, ¿quién fue el necio? ¿Quién fue el sabio? ¿Quién fue el mendigo y quién fue el rey? Ah, no se puede reconocer, ¿verdad? Es lo que la otra vez reflexionamos, ¿no? Que al final de lo que vemos, de las cosas materiales, también de nuestra apariencia, de nuestra belleza, si la tenemos, no va a quedar nada finalmente. Entonces, hoy vamos a volver a entrar justo creo que en ese momento o en esa parte donde hablamos de esta imagen que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestro script y vamos a ir a la- al, ca- al ejercicio 5 que dice, ¿cuál es el dilema que el creyente enfrenta cada día? ¿Cuál es el dilema que el creyente enfrenta cada día? Vamos a mirar, vamos a buscar Mateo 6:24, que dice así. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay otras versiones en las que dice no podéis servir a Dios y al mamón, que era una deidad de los babilonios, que tenía que ver con las riquezas y el dinero. Realmente en este versículo Jesús continúa la advertencia en cuanto al intento de mantener simultáneamente dos lealtades que son mutuamente exclusivas, se excluyen, son como dos imanes. Cuando uno los pone con los mismos polos, se expulsan mutuamente, ¿verdad? Y aquí también estas lealtades eh, se excluyen, no pueden convivir. Por eso esta palabra, ¿no? De no podéis servir a dos señores. Los términos correlativos que Jesús emplea, o sea, el servir y señores, indica una relación que exige absoluta obediencia. No puedes servir, no puedes obedecer a dos señores. Al que te decida servir, hazlo 100% y con absoluta obediencia. Servir, la palabra servir, se traduce del término griego doulein, del cual también viene el término que algunos de ustedes conocerán, doulos, que significa servir, pero como esclavo. O sea, no es el servir en, mm, de libre, sí, de libre elección, sí, pero el término que se usa aquí es doulos, o viene de la raíz doulos, y es eso, significa vivir o servir como esclavo. Y al otro lado pone el Kyrios o Curios, es el Señor de señores, es el Señor sobre los esclavos. Entonces nos pone en esa correlación, en esa
Sí, esos dos imanes, ¿no? Que se rechazan, ¿verdad? Sigamos. Aquí en el 6 dice, ¿y qué solución presenta Mateo? En Mateo 6, 19, 21 a este dilema. Miremos a ver, Mateo 6. Me gustaría que lo buscaran en vuestra Biblia, aunque yo lo pongo luego en pantalla, pero quizás tenéis diferentes versiones y puede ser interesante ver diferentes versiones, ¿no? Entonces, leamos Mateo 6 del 19 al 21 y miremos a ver qué solución presenta ese texto al dilema de los dos señores a los cuales no podemos servir mutuamente. El 19 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. No os hagáis tesoros en la tierra. Otra vez aquí Jesús contradice todo consejo humano que hayamos podido escuchar a lo largo de nuestra vida de proveer para un futuro financieramente seguro. Jesús no nos dice esto. Cuando, cuando Jesús dice no alleguéis tesoros en la tierra, está con ello indicando que no hay seguridad en las cosas materiales, hermanos y hermanas. No hay seguridad y aunque parece ser que nos está dando seguridad, es una seguridad falsa que nos da lo material. Cualquier tipo de tesoro material sobre la tierra puede o bien ser destruido o eliminado. Cualquier tesoro material, cualquier cosa material puede ser destruido por los elementos de la misma naturaleza, como dice el texto aquí, la polilla, el orín, o puede ser robada por ladrones, nos pueden ser quitados. Reflexionen en eso. Sigamos para el 20, donde dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Jesús nos dice que las únicas inversiones no sujetas a pérdida y a corrupción son los tesoros en el cielo, son las cosas eternas. Son las únicas inversiones que realmente, desde el punto de vista de Dios, de Jesús, son las que vale la pena invertir. ¿Por qué? Porque no se van a corromper ni van a ser robados por ladrones. El 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Leámoslo otra vez, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué significa esto? Esto significa que donde uno pone su interés y su energía y su esfuerzo, es lo que realmente va a revelar nuestras verdaderas prioridades, hermanos y hermanas. Allí donde metemos todo nuestro esfuerzo, donde metemos todo nuestro cariño, nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra energía, eso es la prioridad que tenemos. Es fácil de observar eso. El corazón, cuando dice allí estará también vuestro corazón, esto es un modismo hebreo, esto es algo que usaban los hebreos para explicar una verdad espiritual. El corazón es, desde el punto de vista de un hebreo de esa época, es el centro de la persona, expresa la totalidad de uno mismo. Podríamos decir que describe más o menos lo que hoy en día llamamos el alma o la personalidad, ¿no? Entonces podemos leerlo de esta forma el versículo, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestra alma. O porque donde está vuestro tesoro, allí estaréis con toda vuestra personalidad, con todo lo que te personaliza, ¿verdad? Con lo que eres, digamos, ¿no? Si el verdadero tesoro de una persona, o sea,
su meta final en todos sus esfuerzos es algo que pertenece a esta tierra, como la adquisición de dinero, o lo que hablamos la semana pasada, fama, popularidad, prestigio, poder. Entonces su corazón, o sea, el centro de esa persona, el centro mismo de su vida, de su personalidad, será completamente absorbido por ese objetivo, esa meta mundana. Si nos concentramos en ser ricos, eso nos va a absorber. Si nos concentramos en ser solamente bellas y bellos, eso nos va a absorber. Vamos a meter toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, y eso va a ser el centro de toda nuestra personalidad. Todas sus actividades, incluyendo aún las así llamadas actividades religiosas, estarán subordinadas a esta única meta. También Jesús estará subordinado a esa única meta en tu vida, hermano y hermana. Le daríamos el segundo lugar, el tercer lugar. Pero Jesús quiere ser el number one, el número uno en tu vida y en mi vida. Por eso, esta advertencia de Jesús en Mateo 6, ¿no? Vayamos y sigamos en nuestro caminar aquí, en nuestro escribe. En el 7, ¿cuáles son algunas maneras de acumular tesoros en el cielo? Me gustaría que tú hoy reflexionaras sobre esto. ¿Cuáles son algunas maneras de acumular tesoros en el cielo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo tengo acceso al cielo para guardar allí tesoros valiosos? ¿Para quién son valiosos? ¿Cómo, qué cosas podría hacer? Son muchas preguntas. Me gustaría que tú hoy reflexionaras en eso. ¿Cuáles son algunas maneras de acumular tesoros en el cielo? Contentos, dice aquí, contentos, ¿no? El 8 nos hace la pregunta, ¿estás satisfecho con lo que Dios te ha dado? ¿Es posible estar contento? Vamos a leer Filipenses 4 del 11 al 13. Vamos a leerlo primero. Y dice así. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice Pablo. Y a mí es que verdaderamente me parece súper encantador y ver la delicadeza y cortesía que Pablo utiliza aquí. No quiere que piensen que está quejándose de ninguna carencia de fondos o de cosas materiales. Más bien, más bien querría que supiesen que es totalmente independiente de estas circunstancias terrenales, ¿verdad? Pablo realmente había aprendido a contentarse, fuese cual fuese su condición financiera. El contentamiento es en verdad cosa mayor que la riqueza, porque si el contentamiento no produce riquezas, consigue el mismo objetivo al eliminar el deseo hacia la misma. Interesante. Sigamos en el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo realmente había aprendido a vivir en escasez, en mucha escasez, es decir, sin tener cubiertas las necesidades básicas de su vida. Y Pablo también sabía vivir en abundancia, es decir, cuando se le daba más en algún momento determinado de lo que precisaba para sus necesidades inmediatas. Conocía ambas situaciones y yo estoy seguro que tú también conoces ambas situaciones. Todos conocemos ambas situaciones. Sigamos.
El 13 dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podría decir esto de veras en sentido literal, Pablo? O sea, Pablo, esto lo podemos tomar literalmente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Creía de veras el apóstol que no había nada que no pudiese hacer? ¿Es este el mensaje que Pablo nos quiere dar? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta es otra. Yo creo que cuando el apóstol Pablo dijo que todo lo podía, se refería a todo aquello que fuese la voluntad de Dios para él. No que todo, que él fuera una especie de Superman y que todo lo podía hacer. Yo creo que es un versículo mal interpretado muchas veces, ¿verdad? No se refiere a eso, se refiere a la voluntad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que es la voluntad de Dios lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigamos. ¿Qué había aprendido Pablo sobre el dinero? ¿Qué había aprendido Pablo sobre el dinero? Dice aquí que miremos el versículo 11 y 12. Bueno, vayamos otra vez al 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Puedes responder a estas preguntas? ¿Qué había aprendido Pablo sobre el dinero? Respóndelas para ti. Apúntalas allí, si tienes el script. Aquí dice que cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba refiriéndose específicamente a sus finanzas y a la habilidad de estar contento con mucho o con poco. Bueno, es otra manera también de hacer exégesis de este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta 9 nos invita y dice, ¿por qué puedes estar contento o satisfecho con lo que tienes? Reflexiona un momento, ¿por qué puedes estar contento, agradecido y satisfecho con lo que tienes? Leamos Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay un erudito de la Biblia, el señor Williams, que llamó a este versículo 19 de Filipenses 4 un cheque escrito sobre el banco de la fe. ¿Por qué? Porque él pensó o analizó que cuando dice mi Dios es el nombre del banquero, proveerá, es la promesa de pago a todas vuestras necesidades, es el valor del cheque conforme a sus riquezas, el capital de este banco. En gloria, la dirección del banco. En Cristo Jesús, y esto es lo más importante, la firma al pie sin la cual el cheque no tiene ningún valor. Jesús le da valor a este cheque. Qué bonito. Sigamos. El 10 dice que un pasaje paralelo es Mateo 6, 25 al 34, donde Jesús prometió suplir las necesidades básicas como el alimento y la ropa. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Mateo 6, versículos 25 al 34. Vamos a leer esa promesa, vamos a buscar esa promesa. Y dice así el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo creo que en este pasaje Jesús ataca la tendencia nuestra de centrar nuestras vidas en torno a los alimentos, al vestido, a las riquezas, perdiendo así de vista el verdadero sentido de la vida, siempre visto desde el punto de vista de Dios. El problema no es tanto que qué comemos y vestimos hoy, sino qué comeremos y qué vestiremos de aquí a 10, 20, 30 años. Ese es el problema, ese es el pensamiento real. No es que comemos hoy. Una preocupación así acerca del futuro, desde mi punto de vista, o de mi punto de vista, desde mi punto de entender la palabra de Dios, una preocupación así acerca del futuro es pecado. ¿Por qué dirás tú, hermano o hermana? ¿Por qué ves pecado? Porque creo que niega el amor, la sabiduría y el poder de Dios en tu vida. Niega el amor de Dios al implicar que Él no cuida de nosotros. Si tú piensas que tienes que cuidar, almacenar, guardar riquezas, al mismo tiempo estás negando el amor de Dios hacia ti y su implicación de Él en cuidar de tu vida y de todas las cosas que te hacen falta. Por otro lado, también esa actitud niega su sabiduría al implicar que no sabe lo que está haciendo. Pensamos que Dios a veces no sabe lo que está haciendo. Queremos corregirlo. Hey, Señor, ¿puedo corregirte un momento? Porque yo creo que este no es el camino, Señor. Negamos su sabiduría. Y también, finalmente, niega su poder. Dudamos del poder de Dios. Niega su poder, ¿por qué? Porque al implicar que Él no es capaz de proveer a nuestras necesidades. Hermanos, hermanas, seamos sinceros en esto. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios no va a poder solucionar esto? Seamos sinceros de verdad. ¿Cuántas veces hemos dudado del poder de Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado de su sabiduría cuando el camino no nos ha gustado? Hey, Señor, este no es el camino, es el otro. Dudamos y sobre todo negamos el amor que Dios tiene a tu vida y a su implicación en tu vida y que Él quiere cuidar de ti. Por eso pienso que es pecado tener ese tipo de preocupación. ¿Cómo lo ves tú? El 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo creo que las aves del cielo en este versículo ilustran el cuidado que Dios tiene de sus criaturas, de cualquier criatura. Ellas, o sea, esas criaturas, por ejemplo, como las aves del cielo, nos predican cuán innecesario nos es tener ansiedad. Ellos no tienen ansiedad, las aves en el cielo. Ellas no siembran, ni ciegan, dice Jesús. Y sin embargo, Dios los alimenta. Si te pones a observar las aves, el otro día estuve en Santa Cruz y estuve sentado en un banco, era muy temprano, tenía que esperar que abriera una farmacia y observaba a las palomas, que no son nuestras aves preferidas realmente, pero las estaba observando y veía como picoteaban, constantemente picoteaban. Y yo decía, wow, me acordé de este versículo y dije, wow, cómo Dios les da de comer, les da miguitas de comida que dejan caer los humanos, pero también en frutos que crecen en algún árbol, hasta los piojitos y las pulgas que dejan los perros al hacer su orina en la farola, estaban picando en las farolas. O sea, es increíble.
Dios las alimenta. Y ahora pensando una cosa, nosotros en la jerarquía de la creación de Dios valemos mucho más que esas aves. Podemos esperar con seguridad que Dios tendrá cuidado de nuestras necesidades. De eso podemos estar seguros. No dudemos de eso. Somos para Dios más importantes que las aves en el cielo. Esto es literal, lo que dice el 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tenemos que creerlo. Tenemos que apropiarnos de eso, y con eso podemos vencer esa ansiedad, ese temor de que no vamos a tener suficiente para el día de mañana y el pasado mañana. El 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede hacer esto por afanarse? La ansiosa preocupación acerca del futuro no es solo una deshonra a Dios, sino que encima es inútil, porque ese afán, esa preocupación no va a cambiar la situación, no va a mejorar la situación, ni siquiera te va a hacer crecer un centímetro más, dice aquí. Es inútil. Y mira que uno la pasa mal, ¿verdad? Cuando estamos ansiosos, cuando estamos con temor. Pero es inútil, es inútil. No nos va a ayudar en la situación. El Señor demuestra aquí también con esta pregunta cuando dice, ¿y quién de vosotros podría, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? ¿Quién? ¿Quién levanta la mano ahora? Una persona baja no puede, mediante su afán, crecer otros 45 centímetros. Por mucho que se afane, no va a crecer. Sin embargo, hablando en sentido figurado, sería mucho más fácil llevar a cabo esta hazaña que mediante la ansiedad traer a la existencia todas las provisiones para las necesidades futuras de uno. Es más fácil que la persona ansiosa crezca 45 centímetros a que su ansiedad le arregle todo su futuro. Vale la pena reflexionarlo, hermanos y hermanas. Cuando estamos ansiosos, preocupados, angustiados, ¿cambiamos algo con eso? ¿Enfocándonos en ello? El 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. Wow, otra vez la creación dándonos testimonio del cuidado, de la implicación y del amor de Dios en su creación, ¿verdad? La 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios ve nuestras necesidades. Dios nos trata personalizadamente a cada uno, porque cada uno de nosotros tiene necesidades distintas y cada uno de nosotros se afana de manera distinta. Cada uno de nosotros siente distinto. Pero Dios, en su trato personal, cariñoso, amoroso de Padre, Él sabe las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Y ahora viene la invitación que hace Jesús en el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, os serán regaladas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Wow. Por tanto, el Señor hace un pacto con sus hijos, con sus seguidores, y les viene a decir, si ponéis los intereses de Dios en primer lugar en vuestra vida,
os garantizo vuestras necesidades futuras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me cuidaré de que nunca carezcáis de las cosas necesarias de la vida. Eso es una promesa, hermanos y hermanas. ¿La creemos? Recordémosla cuando nos venga la próxima ansiedad, cuando estemos ansiosos. Recordemos estos pasajes de Mateo 6. El 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día con su propio mal. No os afanéis. Este es el programa, digamos, de seguridad social divina. La responsabilidad del creyente es vivir para el Señor, confiando en Dios para el futuro, con una confianza inamovible de que Él, nuestro Padre en el cielo, de que Él proveerá. La ocupación que uno tenga es sencillamente un medio para proveer para las necesidades actuales, las de hoy, las de mañana, ¿verdad? Todo lo que va más allá de esto es invertido en la obra del Señor. Somos llamados a vivir día a día. El día de mañana traerá su propia inquietud, ¿no? Su propio mal. Somos llamados a vivir de día en día, disfrutando y confiando en gozo en nuestro Señor. Amén. Sigamos. Entonces aquí dice, Jesús prometió suplir las necesidades básicas con el alimento y la ropa, ¿no? Y concluye en el versículo 33 donde dice, más bien busquen primeramente Él y todas estas cosas les serán, ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes lo van a rellenar. Algunos, dice el 11, erróneamente toman estos y otros pasajes como promesas de riqueza y prosperidad económica. Habla de esto aquí el Señor, de riqueza, de prosperidad. No es una garantía de prosperidad, sino la promesa de que Dios suplirá tus necesidades básicas. Pablo específicamente dijo en Filipenses 4, del 11 al 12, que estaba satisfecho con mucho o con poco. ¿Podemos decir y declarar eso en nuestras vidas, hermanos y hermanas? ¿Estamos satisfechos, gozosos, con mucho y con poco? Lo importante no es cuánto dinero tienes, sino la tranquilidad que tienes al saber que Dios te dará lo suficiente para vivir una vida digna y contenta. ¿Qué te hace sentir seguro o feliz? ¿Qué cosas son las que te dan seguridad? ¿Qué cosas son las que te dan felicidad? ¿Estás contento ahora mismo? Cuando alguien cree que lo material es lo más que tiene valor, construye su vida sobre una base insegura que desaparecerá con el paso del tiempo. Me recuerda al versículo del hombre sabio y el necio que construyeron uno sobre roca y el otro sobre arena, ¿verdad? Y cuando vino la tormenta, cuando vino la llenura del río, ¿cómo acabó la historia, no? Fijémonos sobre lo que construimos entonces, ¿no? ¿Estás cayendo en el error de creer que los materiales es lo único que existe y lo único que realmente vale? ¿No ves más allá de lo que ves? Estamos llamados a ver el reino de Dios. Estamos llamados a convivir con un Dios invisible, ¿verdad? Entonces, ¿es solo esto lo que vemos día a día? ¿Lo que es real? Si tu saldo bancario es lo que te hace sentirte importante, no es tan importante como tú crees.
Acuérdate del ladrón que viene a hurtar, que se lo puede llevar todo. Y si tu saldo bancario es lo que te hace ser importante, no pongas tu confianza en eso. Y me lo digo a mí también, ojo, no debo poner mi confianza en eso. En lugar de dedicar tu vida a la búsqueda de dinero, busca primeramente el control de Dios sobre tu vida. Haciendo esto, Él mismo se encargará de tus necesidades materiales. Él no es ajeno a ello. Él sabe lo que te hace falta. Y Él te va a proveer. Seguro. Recuerda el versículo 33 de Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Todas. Fíjense lo que dice también Marcos 8:36 aquí al lado izquierdo, que dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida, hermano? No sirve de nada. Pero la pregunta que yo quiero que hoy nos hagamos y que nos llevemos para la semana es, ¿confiamos en Dios? ¿Confiamos en que Él puede? ¿Confiamos en que Él es capaz de proveernos? ¿Confiamos en eso? ¿Creemos en eso? ¿O queremos volver a ser nuestro propio Dios y tomar las riendas de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestros deseos y tirar para adelante a ver cómo sale la cosa? Yo personalmente no quiero hacer eso, yo quiero confiar en Dios, porque si no lo hago yo, para mí, creo que estoy haciendo mentiroso a Jesús. Si no tengo esa confianza en Él y en Dios, estoy haciendo mentiroso a Jesús. Pero Jesús no es hombre para mentir. Él no miente. Si Él lo dice en su palabra, es porque es así, porque Él va a ayudar, a proveer y a cuidar. Recordemos eso constantemente en nuestras vidas. No intentemos ser nuestro propio Dios y tomar las riendas de nuestra economía para vistas al futuro. Recordemos que no sabemos cuándo es el futuro. No está en nuestras manos. Él es Dios. Está en sus manos todo en nuestra vida. No podemos crecer centímetros por la ansiedad. Entonces, la ansiedad, entonces, lo que me está enseñando Jesús en su palabra es que no vale la pena ni siquiera pasar ese mal rato. Tenemos que confiar en el Señor. Los invito a ello. Los bendigo en el nombre de Jesús. Reflexionemos sobre estas cosas en esta semana. Pensemos en dónde está nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde metemos nuestras energías? ¿Dónde metemos nuestra pasión? Nuestro gozo, nuestra felicidad, ¿en qué lo invertimos? Cada uno lo va a pensar esta semana, ¿vale? Bueno, hermanos, esto es todo para hoy. Les doy gracias por haber participado, vamos por más de 30 minutos, o sea que les doy gracias por haberme aguantado durante tanto tiempo y los bendigo en el nombre de Jesús y les deseo una bendecida semana y que cada uno de ustedes note de que lo que dice la palabra de Dios es cierto, confiemos en Él. Amén. Adiós.